Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. En el video de hoy vamos a ver los internals de las funciones en C. Esta es la segunda parte del video de funciones en C, donde vamos a ver en detalle cómo implementa el procesador las llamadas a funciones. Esto nos va a permitir tener una idea mucho más completa y detallada de cómo juegan el procesador, la memoria a la hora de implementar las funciones, y también nos va a permitir echar luz sobre algunos conceptos que vimos en el video anterior, como variables locales y cómo funciona el pasaje de argumentos por valor. Quisiera advertirles que este video puede ser un poco denso en términos conceptuales. Tienen que ahondar en muchos conceptos, tienen que poder apreciar a un nivel detallado lo que está ocurriendo con el llamado a las funciones, y por ende quería pedirles que lo vean con mucha tranquilidad, tratando de ir comprendiendo lo que se va diciendo a cada paso, internalizando los conceptos gradualmente en el orden que se van exponiendo, porque si no se les va a perder gran parte de la explicación. Como suelo hacer, vamos a primero hacer un raconto de los conceptos más importantes para poder trabajar con el tema. Lo vamos a introducir de una manera más bien esquemática, de alto nivel, y después sí vamos a ir al detalle de lo que ocurre en el sistema de computadora. Bueno, habiéndoles avisado, vamos a comenzar. Para entender cómo funciona el llamado a las funciones, cómo se implementa a nivel del sistema de computadora, lo que necesitamos es entender tres conceptos. Si entendemos esos tres conceptos, seguramente nos va a resultar sencillo poder entender cómo el compilador transforma en lenguaje ensamblador los llamados a las funciones. El primer concepto es el concepto de pila, el segundo es el concepto de stack frame y el tercero lo que se llama la calling convention. Vamos a ir abordándolos de a poco los tres conceptos, y al final vamos a cerrar con un ejemplo de código donde se van a poner de manifiesto todo lo que vimos de manera conceptual, concretamente en lo que le ocurre al sistema de computadora. Así que vamos a arrancar con el concepto de pila. Una pila es una estructura de datos de tipo last in first out. Eso significa que el último dato en entrar en la pila es el primero en salir. Y la pila, como estructura para guardar datos, se opera ingresando o retirando datos y siendo la lectura destructiva. ¿Qué significa eso? Que una vez que uno retiró un dato que lo leyó, ese dato se va de la pila, se fue de la pila, queda destruido. Este concepto de que el último dato en entrar es el primero en salir, a menudo llama la atención al principio cuando uno se topa con el concepto de pila. Lo que se suele hacer es un símil con una pila de objetos. Yo lo voy a hacer con libros, el ejemplo. Imagínense que yo quiero armar una pila de datos donde los datos son libros. Entonces pongo el primer dato, que es este libro. Ahí estamos. Ahora viene el segundo dato, el tercer dato. Como ven, a medida que van entrando los datos en la pila, se van acumulando en la parte superior. Vamos a seguir ingresando. Cuarto dato. Si yo ahora quiero desarmar la pila, por la forma en que está definido el concepto de la pila, para desarmarla tengo que quitar el último dato que entró. Pero el último dato que entró es el primero que sale, porque según la regla que nombramos, la pila no se desarma, por ejemplo, tratando de quitar este libro que está en el medio. Se tiene que desarmar en el orden inverso al que se armó. Así que el primer dato en salir va a ser este dato, este libro, después este, y por último el primero que ingresó. Y vean que a medida que yo voy retirando los datos, en este caso simbolizados por los libros, entonces ese dato ya no existe más en términos lógicos, es decir, que no está más accesible al sistema de computadora. Lo que vamos a hacer ahora es mostrarles cómo opera el procesador para escribir datos en la pila y para leerlos, cómo funciona a nivel de detalle. Yo voy a usar como base la arquitectura de Intel de 64 bits, que es la del sistema de computadora que estoy usando. Tengo un Core i5. Así que
vamos a ver cómo funciona esto. Aquí lo que ustedes van a poder apreciar es que la escritura, la carga de datos en la pila se hace a través de una instrucción del procesador que se llama push. Push se acompaña con el dato, el valor que yo quiero guardar, ¿sí? Similar a los libros de la pila que describí anteriormente. Esto que está aquí es una representación del mapa de memoria, es decir, cómo se ve en la memoria la pila. Estas direcciones que están en rosa son direcciones de memoria de la pila que están ocupadas por datos. Y estas que están en celeste son direcciones de memoria que están libres, están vacantes para que yo pueda seguir aumentando el tamaño de la pila. Para saber hasta dónde llega la pila, ¿sí? Cuál es el alto de esa pila, por decirlo de alguna manera, hay un registro del procesador que se llama stack pointer, que ese registro lo que hace es apuntar al último dato guardado. La pila crece hacia las direcciones decrecientes de memoria, es decir, que va a ir avanzando para ir ocupando las direcciones que están por debajo. Por eso cuando alguien hace push dato en un programa, lo que se hace es, se decrementa el stack pointer pasa a apuntar a la siguiente dirección y luego se guarda el dato en la posición indicada por el stack pointer. Y de esa forma, este nuevo dato pasa a formar parte de la pila y la pila crece. Como se podrán imaginar, la operación inversa, la operación de lectura de la pila, es exactamente al revés. La instrucción del procesador se llama pop. Aquí lo que uno hace es darle una dirección de memoria a donde quiere ubicar el dato extraído por la instrucción. Así que funciona de la siguiente manera. Recuerden que el stack pointer apunta al último dato que se ingresó, así que lo que se hace es recuperar este dato, llevarlo a la dirección de memoria indicada por la instrucción y luego se incrementa el stack pointer, ¿sí? De forma tal que esta posición que antes estaba ocupada con el dato queda libre y la pila achica su tamaño. De estas dos últimas descripciones de cómo se escribe y se lee la pila, podemos apreciar que es un área de memoria dinámica. A medida que yo voy escribiendo en la pila se va agrandando y a medida que voy leyendo la pila, esa lectura es destructiva y la pila se va achicando. Eso nos va a permitir implementar, por ejemplo, funciones de una manera eficiente, ya que a medida que voy necesitando memoria, voy escribiendo en la pila y a medida que ya esa memoria no la necesito más, voy achicando el tamaño de la pila y de esa manera puedo en todo momento tener un uso racional de la memoria del sistema. Más allá de cómo se escribe y se lee la pila, en general en los sistemas con microprocesadores se utiliza de una forma en particular cuando manejamos funciones. Por eso necesitamos un nuevo concepto, que es el concepto de stack frame. El stack frame es una estructura de datos que se utiliza para gestionar los datos de una función en curso. Es decir, el stack frame va a contener aquellos datos para la función que estoy corriendo en ese momento. Cuando entro en una función, se arma un stack frame de esa función y por ejemplo, ¿qué es lo que contiene? Bueno, los parámetros que se pasan por la pila, los parámetros que se pasan a la función a través de los argumentos y las variables locales de esa función. De forma tal que mientras la función está corriendo, esos datos están disponibles en la pila y cuando salgo de la función, el stack frame de esa función se destruye, ¿sí? se quita de la pila y se vuelve al stack frame de la función anterior. De esta manera, como les adelanté antes, se aprovecha eficientemente la memoria. Lo que vamos a hacer a continuación es verlo de una manera más bien genérica, conceptual, con algunos dibujos y después voy a avanzar hacia un ejemplo más detallado. El stack frame de la arquitectura que yo estoy explicando tiene la siguiente distribución. Observen esto. Acá está la pila, ¿sí? Esta es la parte de la pila que ya está usada. Se utilizan, además del stack pointer, se utiliza además otro puntero
que indica o hace referencia a cómo está ubicado el stack frame dentro de la pila. Ese puntero se llama base pointer y apunta a una dirección de memoria donde está guardado el puntero EBP del stack frame anterior. Recuerden que a medida que yo voy llamando nuevas funciones, se van creando nuevos stack frame, pero el procesador tiene que guardar de alguna manera dónde están ubicados en la pila los stack frame anteriores para poder después recuperarlos. Eso se guarda en esta dirección apuntada por el puntero EBP. En el espacio de memoria inmediatamente arriba, ¿sí? En la dirección de memoria creciente, se guarda la dirección de retorno, ¿sí? Siempre que yo llamo una función, de alguna manera tengo que poder volver al código que llamó a la función. Para eso se guarda la dirección de memoria de código en esta posición que está aquí. Y luego, por último, las variables locales que son propias de la función se guardan en direcciones de memoria decrecientes, ¿sí? Que ubicadas a partir de la dirección indicada por el base pointer. ¿Por qué le puse así ebp-x, ebp-y, ebp-z? Bueno, porque evidentemente dependerá del tamaño de esas variables locales, si es un char, si es un int, si es una estructura o lo que fuera, para ubicarlos en la pila. Y a continuación, como aquí se indica, el stack pointer apunta a la última dirección de la pila, el tope de la pila, y a partir de este punto, esto que está simbolizado con un bloque rojo, es la memoria que está disponible para que la pila siga creciendo. No se preocupen por el momento si algo no se entiende del todo, porque lo vamos a ir trabajando cada vez con más detalle y es posible que en algún momento muchas de sus dudas se vayan aclarando. Voy a construir un ejemplo con funciones anidadas. Las funciones anidadas son funciones que se llaman unas a otras. Por ejemplo, hay una función A que llama una función B que llama una función C. Y a través de este ejemplo vamos a ir viendo cómo funciona esto del stack frame con la pila y cómo esto nos permite aprovechar de una forma eficiente la memoria del sistema. Así que supongamos que tenemos un programa donde tenemos un main. El main tendrá sus variables locales, habrá algunas operaciones. En algún momento se llama esta función A y luego se sigue con un código cualquiera. Nos interesa para los fines del ejemplo lo que pasa cuando yo llamo a la función A. Antes de saltar a ejecutar el código de la función A, de alguna manera el procesador tiene que recordar esta dirección de memoria, lo que llamé X, que es la dirección que viene a continuación de la función A, para después retomar el hilo de la ejecución por donde lo dejó. Entonces lo que hace es armar el stack frame de la función A. ¿Y qué contiene ese stack frame? Contiene la dirección de retorno X, esta que está acá, para poder volver. Tiene el base pointer del main. El main también tiene su propio stack frame. Yo, para no enchastrar la pantalla, no lo puse, pero el stack frame del main estaría inmediatamente arriba. Y además va a contener todas las variables locales pertenecientes a la función A. Así que supongamos ahora que ya salté a la función A, estoy por acá ejecutando dicha función, pero dentro de la función A hay otra función, la función B. Y llegamos al punto donde vamos a ejecutarla. De la misma manera que vimos antes, el procesador tiene que recordar cuál es la dirección de memoria que sigue a la función B para después de ejecutar su código retornar a la función A. Y para eso lo que va a hacer es armar el stack frame de la función B. Fíjense que la regla es la misma que habíamos dicho anteriormente. Se guarda la dirección de retorno I, ¿sí? Es la dirección de retorno que está luego de la función B. El base pointer de la función A, el base pointer que apunta al stack frame anterior, y las variables locales de la función B. Y por último, supongamos que tenemos dentro de la función B una función C. Como se podrán imaginar, va a pasar algo similar a lo que venía pasando anteriormente. Antes de pasar a la función C, necesito conocer
a qué dirección de memoria necesito volver para no perder el hilo de la ejecución. Y tendré que armar el stack frame de la función C, que va a contener la dirección de retorno Z, ¿sí?, que me permite volver a la función anterior, el base pointer del stack frame de la función anterior, que es la función B, y las variables locales que pueda contener la función C. En este punto tenemos en la memoria, en la pila, el stack frame del main, que está acá, no está representado, el stack frame de la función A, B y C. Toda esta memoria se está ocupando porque todas estas funciones están vigentes, ¿sí? Cada función fue llamando a otra función para delegarle una responsabilidad y llegado a este punto todos esos datos están ocupando un lugar en la memoria. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando se empiezan a terminar las funciones. Supongamos que ya terminamos con el código de la función C, entonces el stack frame de la función C ya no lo necesito más. Y cuando salga la función C, ese stack frame se va a destruir. Supongamos ahora que se termina de ejecutar la función B. Bueno, entonces el stack frame de la función B, sus variables y todo esto que habíamos guardado para volver a la función anterior, lo utilizo y lo descarto. Ahora estamos en la función A. Se termina de ejecutar la función A y se destruye el stack frame de la función A. Y estaríamos volviendo al main. De esta manera vemos gráficamente cómo cada vez que entro a una función tengo que armar su stack frame, que tiene los datos que necesito para que opere correctamente. Básicamente es la dirección de retorno para volver, el stack frame de la dirección del stack frame de la función anterior y las variables locales de esa función. Y a medida que voy terminando la ejecución de cada una de las funciones, voy liberando esa memoria y entonces ese espacio que queda en la pila se puede utilizar para otra cosa. Y no es necesario que si yo tengo decenas de funciones estén ocupando espacio en la memoria al mismo tiempo si no las estoy llamando. Para ir cerrando esta exposición conceptual, vamos a ver el modelo de programador de Intel en la arquitectura que estamos trabajando. ¿Qué es el modelo del programador? Bueno, son aquellos recursos, aquellos registros del procesador que están disponibles al programador para realizar sus códigos, sus programas. Básicamente yo voy a nombrarlos y solamente voy a detallar aquellos que son útiles para lo que sigue la explicación. Hay algunos registros de propósito general que se llaman, como están indicados aquí, se utilizan para hacer en general operaciones aritméticas, lógicas, para implementar lazos, entre otras cosas. Hay registros de direccionamiento, ¿sí? Hay dos punteros que se utilizan para hacer operaciones con la memoria, se llaman RSI y RDI. Y aquí están los dos punteros, el base pointer y el stack pointer, que vimos que sirven para manipular la pila y el stack frame. Luego hay un registro de control y estado que tiene aquellas informaciones de estado del procesador, el puntero de programa que apunta a la próxima instrucción a ejecutar y registros adicionales a la manera de los registros de propósito general. Lo que queremos ver ahora es cómo convierte el compilador un llamado a una función en lenguaje ensamblador, o sea, cómo implementa a nivel de su arquitectura el llamado a una función. Para eso hay varias cuestiones que hay que resolver. La primera es, ¿cómo hago para pasar los parámetros de una función desde el código que llama? Como por ejemplo el ejemplo de la suma, nosotros teníamos dos parámetros que eran los sumandos, ¿cómo se los paso a la función para que lo sume y me devuelva ese valor? La segunda es, una vez que yo salto a este nuevo código va a poder utilizar estos registros como desee, porque si es así, es posible que esos registros tuviesen valores que sean significativos para el código que llamó a la función, y si los empieza a modificar, entonces va a destruir el estado del procesador previo al llamado. Eso también lo tenemos que manejar de alguna manera. Además, tenemos que definir dónde se almacenan las variables locales de la subrutina o la función.
que vimos que en este caso están dentro del stack frame. Y por último, cómo se deben retornar los resultados de las funciones. ¿Cómo hago para cuando la función hace return un determinado valor, de dónde recupera el procesador ese valor? Bien, cada procesador tiene una forma distinta de lidiar con esta problemática. Para ello se se define lo que se llama una calling convention, que es una serie de reglas que definen estrictamente cómo se resuelven todos los puntos que expuse anteriormente. Eso es útil porque esas reglas son las que va a implementar el compilador para implementar el salto a las funciones, y también esto en general tiene mucho interés para la gente que diseña sistemas operativos, pero no exclusivamente, cómo integrar código de assembler o de ensamblador con código fuente en C u otros lenguajes. Por eso lo que vamos a ver ahora es cómo es la calling convention para la arquitectura de Intel. Para que puedan ubicarse en qué contexto se ubica la explicación que sigue, vamos a imaginar que tomamos el primer ejemplo que vimos de funciones, este de la suma, y yo me encuentro en esta instrucción, o sea, voy a ejecutar este llamado a función. ¿Qué tiene que hacer el procesador según la calling convention definida por Intel para implementar el llamado a la función suma y para desde luego regresar con el valor de la suma y que el código continúe donde fue dejado? Así que lo que voy a hacer a continuación es listar cada uno de los pasos de la calling convention de Intel y los voy a ir relacionando con el código que genera el compilador para este ejemplo, que es sumamente sencillo justamente para que el árbol no nos tape el bosque. El primer paso es que antes de llamar a la subrutina se deben guardar los contenidos de los registros que se denominan color save. ¿Qué es esto? Cuando yo voy a saltar una función, el procesador tiene un estado, es decir, estos registros que vimos tienen valores, que son valores útiles porque son los valores que tenía el programa antes del salto a la función. Si yo salto una función y la función empieza a modificar todos los valores que tenía el código llamante, el código que venía ejecutando, entonces voy a destruir el estado del procesador y cuando retorne puede ser que muchos datos estén corruptos. Entonces, la arquitectura tiene que definir qué registros se tienen que guardar previamente en caso de saltar a una subrutina. Es decir, que el compilador tiene que empujar esos registros, normalmente se guardan en la pila, para que cuando vuelva restaurar su valor y que el procesador quede igual, idéntico como estaba antes de saltar a la función. Una vez realizado esto, lo que se hace es pasar los argumentos a la subrutina, ¿sí? En el caso del ejemplo que vimos anteriormente, los argumentos son los valores de A y de B. ¿Cómo hace el procesador para pasarle a la función, al código de la función, los valores de A y de B? Bueno, eso según la definición de esta arquitectura lo hace a través de estos registros, ¿sí? El RDI, el RCI, RDX, RCX, R8 y R9. El primer argumento va en el DI, en el segundo en el SI y así sucesivamente. Y si hubiesen más de 6 argumentos, entonces se van a ir colocando en la pila en orden inverso. Para que la explicación no sea tan abstracta, lo que vamos a hacer es ir viendo en el ejemplo anterior cómo el compilador convierte el código fuente en lenguaje ensamblador y cómo se van poniendo de manifiesto todos estos pasos que estamos explicando. Así que vamos al CodeBlocks. Aquí estoy ejecutando el programa. Fíjense que el punto de ejecución está puesto en esta línea, en la inicialización de las variables. Y lo que pueden observar acá es el equivalente en lenguaje ensamblador de este código que está escrito en C. Vamos a ir viendo paso a paso, haciendo un correlato entre lo que está escrito en C y lo que está escrito en lenguaje ensamblador. No se preocupen por esto porque yo los voy a ir guiando para que vayan entendiendo qué hace el procesador como correlato, como traducción del código en C. Entonces
podemos observar que esta línea, básicamente lo que se hace es guardar 5 en la variable A y 3 en la variable B. Eso está relacionado con estas dos líneas del lenguaje ensamblador que están aquí, en las cuales se utilizan estas instrucciones mov, que sirven para mover datos entre los registros y entre la memoria y los registros. Y fíjense que lo que se hace es guardar el valor 5 en esta dirección de memoria, que es rbp-12. Como se guarda 5, podemos concluir que en esta dirección de memoria está almacenada la variable A en minúscula. Y en esta posición de memoria, que guarda 3, está almacenada la variable B. Entonces, si esquematizamos esto en un dibujo, vemos que la variable A está guardada en una posición de memoria dentro del stack frame, que es ebp-12. ¿Sí? La C en hexadecimal es 12, eso lo van a ver en detalle más adelante. Por ahora sabemos que esa variable A está guardada en ese lugar del stack frame y que de la misma manera la variable B está guardada en ebp-8. La variable C yo ya la puse acá, van a ver luego que está ubicada en ebp-4 y de esta forma podemos verificar en base al código de ensamblador que opera como les expliqué anteriormente. Esto no forma parte de la calling convention, solamente lo muestro para que tenga un correlato con lo que vimos anteriormente. Lo que vamos a hacer a continuación es saltar a la siguiente línea, que es donde se va a llamar a la función. Y vimos que el primer paso de la calling convention es guardar los argumentos que se van a pasar a la función en una serie de registros. En particular vimos que esos argumentos se guardan en una serie de registros, el primero en el registro RDI, el segundo en el RCI y así sucesivamente. Así que si esto es cierto, cuando yo vaya a ver el lenguaje ensamblador que se generó a partir del llamado a la función, tendría que ver que el valor de A se guarde en el registro DI y el valor de B en el registro RCI. Así que vamos al codeblocks. Vemos que estoy ubicado en el salto a la función y fíjense, mueve esto que está acá es el valor de B, lo mueve al registro EDX y luego el registro EDX lo mueve al registro ESI, que es justamente el registro donde se guarda el segundo argumento de la función, y el valor de A que estaba en esta posición lo guarda en EAX y luego lo pasa al registro EDI, que es el primer registro donde se pasa el argumento. Por lo cual vemos que antes de saltar la función, lo cual va a ocurrir cuando haga esta instrucción call a suma, se acomoda el valor de A en el EDI y el valor de B en el ESI, como les había descrito, que es la forma en que se implementa la convención de llamada de Intel. Estos pasajes intermedios que lo pasa al EDX o al EX, si bien pueden confundir, es parte de la receta interna que tiene el compilador para abordar esto. Habrán notado que en la presentación dice RCI, RDI, en el disassembly dice ESI, EDI, bueno, son los mismos registros, cambia un poco la notación porque el compilador utiliza otra notación, pero son los mismos. Así que en función de lo que vimos del lenguaje assembler, lo que va a ocurrir es que el valor de la variable A, que valía 5, que la habíamos guardado en el primer paso, y el valor de B, que valía 3, se va a guardar el valor de A, 5, en el DI, que es donde espera el primer parámetro, el primer argumento. Y el valor de B se va a guardar en SI, que es donde la función espera el segundo argumento. Lo que vamos a hacer ahora es completar el salto. Voy a ir a la función suma, y la función suma, si es como planteamos, debería recuperar estos valores a partir de estos registros. Entonces, a continuación vamos a ver el siguiente paso de la calling convention, que es
se llama la instrucción call. La instrucción call coloca la dirección de retorno encima de la pila, ¿sí? La dirección de retorno para volver al main una vez ejecutada la función suma, y después va a saltar al código de la subrutina. Así que vamos al code blocks, vamos a ejecutar el siguiente paso y ahora ya estoy dentro de la función suma. Si es cierto lo que vimos anteriormente, entonces el procesador va a ir a recuperar el valor que le pasamos del primer argumento, el de la variable a, que está en el registro EDI, y el valor de la variable b que está en el registro ESI. Eso lo podemos ver en estas dos líneas. Fíjense, el valor de EDI, que tiene 5 de la variable a, se guarda en esta dirección de memoria, y el valor de ESI, que tiene el valor de la variable b, 3, se guarda en esta otra dirección de memoria. Como habrán podido imaginar, esas posiciones de memoria corresponden a las variables x e y, o sea, los parámetros formales que reciben esos argumentos. Así que x se va a guardar con el valor de 5, que viene del DI, y y va a guardar el valor 3, que viene del SI. El siguiente paso de la calling convention me dice que se va a ejecutar la subrutina, y en caso de devolverse un valor se va a guardar en el registro EAX. Eso lo podemos observar en el disassembly. Fíjense que yo acá voy a realizar una suma. La suma se hace a partir de estas cuatro instrucciones, perdón. Fíjense, este valor, que era el valor de A, se guarda en este registro, E de X. Este valor, que era el valor de B, se guarda en el EAX. Se suman, el resultado queda en EAX, o sea, este EAX va a valer 8, que es 5 más 3. Y luego finalmente ese valor 8 se mueve a esta posición de memoria, donde presumiblemente estará la variable z. En nuestro esquema gráfico, el correlato es 3 más 5 es 8, se guarda en LAX, y ese valor se guarda en la memoria en la variable z. Finalmente, lo que hace el procesador es guardar el valor del z, que está en esta posición de memoria, en EAX, porque en ese lugar, a través de ese registro, se va a devolver el valor de z, que fíjense que es la última línea. La última línea, cuando yo estoy en este retorno z, se mueve este valor que valía 8, que está guardado en z, al EAX, y ya se prepara el regreso al main. Cuando vaya al main, el main debería recuperar de este registro EAX el valor de z. Así que vamos a ver eso. Voy a ir saltando, retorno, y fíjense que regresé aquí al main, y en esta línea de aquí, esta línea que se indica grisada, movió el EAX, que contenía el valor de retorno de la función, a esta posición de memoria, que presumiblemente es la posición de memoria de la variable c. Eso en nuestro esquema se explica de la siguiente manera: cuando retorno de la función suma, el stack frame de la función suma, que es todo esto, no lo necesito más, se va a perder, y cuando retorne al main voy a tener en el registro EAX el valor de retorno, y ese valor de retorno lo voy a guardar en la variable c, que es una variable local del main, y esa variable local está ubicada dentro del stack frame del main. Luego quedaría, según la calling convention, yo no lo voy a explicar en detalle, pero restaurar el valor de aquellos registros que se hayan utilizado durante todo este cambio de contexto del procesador, desde la función main a la función suma, dejarlo como estaba previo al salto. Bueno, como se habrán podido dar cuenta, esto tiene su maña. Ahora estamos mucho más agradecidos de que exista el compilador de C y que podamos escribir funciones en C sin tener que preocuparnos de qué pasa
en la trastienda. Pero si ustedes siguen con detalle y cuidado todos los pasos que les fui exponiendo, pueden tener una idea mucho más clara de cómo opera el sistema de computadora en el salto a las funciones. En este caso es una cuestión particular para la arquitectura de Intel de 64 bits, en otros procesadores se manejará de otra manera, pero esto nos va a dar una idea mucho más concreta de qué es lo que está pasando y nos va a permitir fijar algunos conceptos como el concepto de pila, de stack frame, que si no hubiesen quedado de una forma demasiado abstracta. Así que los invito a repasar, rever el video para resolver aquellas cuestiones que hayan quedado dudas. Espero que no les haya explotado la cabeza y les haya gustado el video y nos vemos.